No suena. Hermana Leti, tengo que sentirlo acá. ¡Ping! ¿Está conectado? Hermana Leti. Encuesta Nacional de Salud de Chile, año 2015, publicada en el 2017, indicó que un 16,1% de la población nacional presenta sintomatología depresiva. Hay síntomas de depresión. Y de ese porcentaje, un 6,2% padece una depresión clínica. ¿Qué significa depresión clínica? Significa una depresión de largo tiempo, con consecuencias físicas, incluso en la salud física. Pueden ser meses o años. Ahora, es una cifra alta, porque el promedio mundial es un 5%. Entonces, es un estado persistente y prolongado de abatimiento psicológico con efectos en la salud física. Y en Chile la ciudad más afectada por la depresión es Santiago, la capital. Y durante la pandemia, los 2 años, tuvo encierro, arresto domiciliario, involuntario, masivo, etc. Los síntomas de depresión habría llegado a poco más del 20% a nivel nacional. Las causas aparentes de la depresión son mala alimentación. Una de las causas puede ser la falta de sueño, desequilibrios hormonales, debilitamiento físico en general. ¿Y esto qué produce? Produce estados de ánimo de abatimiento, sentimientos de culpa, sentimientos de inutilidad, expectativas frustradas puede ser una causa también, sentimientos de abandono, autocompasión, ausencia de esperanza. Y el resultado es una falta de interés de todo y en todo. Come mal, duerme mal, se encierra, se aísla de todo y de todo, descuido personal en el aseo, se mueve lento, habla con decaimiento, una actitud decaída, tendencias y pensamientos suicidas. Hay una ruina física, espiritual y mental. Una depresión puede ser disparada por la muerte de un ser querido, una crisis económica, una crisis matrimonial, un divorcio puede ser, un accidente que deja postrado, un cambio radical de residencia o cambio de vida, un abandono por un ser querido, etc. Ningún ser humano es inmune a la depresión y todo ser humano ha vivido algún grado de depresión, sea rico, sea pobre, sea letrado o sea ignorante, sea niño, sea adulto, sea incrédulo o sea cristiano. Entonces, la pregunta es una enfermedad o un pecado? Génesis 4, 3 al 8, y el título es La depresión, un pecado o una enfermedad. Y vamos a tratar de responder eso, porque por la conversación que escuché hay confusión, no hay entendimiento. Ahora, para el mundo no es pecado, obviamente. Tenemos que entenderlo así, para el mundo no es pecado. Pero vamos a orar para comenzar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos las gracias, Señor, por este culto, por este tiempo que podemos, Señor, afrontar este problema de todo ser humano, y queremos, Señor, recibir la guía por medio de su palabra y que nuestros corazones sean disponibles por la obra del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén.
Bien, entonces, una definición de la depresión, según la medicina oficial. Estamos hablando del mundo. Dice más o menos así: enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas con efectos en la salud física. Esa sería una definición general del mundo. Entonces, como ustedes lo pueden ver, lo califica de enfermedad. Una enfermedad mental. En general, pero aquí hay que hacer abrir un paréntesis. En general, la medicina oficial califica de enfermedad el alcoholismo. ¿Qué dice la Biblia del alcoholismo? Pecado. El tabaquismo se califica de enfermedad. La drogadicción. Y hasta 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría calificaba la homosexualidad como enfermedad psíquica. Posteriormente abandonaron esa calificación por presiones políticas del movimiento gay sodomita y no por estudios científicos. Entonces, los vicios en general, que un hombre se viole a un niño, una niña o una mujer, es una enfermedad. El borracho está enfermo. Y lo mismo el depresivo. El depresivo está enfermo según ellos. Pero aquí lo importante es qué dice la Biblia. La Biblia, todos entendemos aquí que es la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia sobre la depresión? No hay una definición así. La Biblia dice: hijos míos, depresión es esto, Hay situaciones que muestran qué es lo que es la depresión y cómo Dios actúa, cómo el hombre actúa y cómo Dios la asume en sus hijos. Veamos en Génesis 15, 1 al 3. Les leo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Lo dejé hasta ahí nomás. ¿Por qué? Dios le hace una interpelación a Abraham. No temas, Abraham, yo te protejo, yo te cuido. Pero había un pesar, una tristeza en el corazón de Abraham. No tengo hijo. No tengo hijo. No tengo heredad. Y mi autoridad y mis bienes la va a heredar un esclavo, el mayordomo que tenía, que era un sirio de Damasco. Ese es un estado de tristeza. ¿Y cómo lo anima el Señor? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te... Y comienza un diálogo. Comienza a animarlo con una promesa. Dios sabe que somos depresivos, que nos entristecemos. Que un cristiano ande triste, para Dios no es una sorpresa. Pero Dios siempre nos da respuestas. En este caso, ¿cuál era el temor? Dice: temor, tengo miedo. ¿De qué? Que no tengo un hijo y me voy a morir. Y todo esto se va a ir con alguien que no es mío. Dice: no temas. Yo te voy a dar un heredero. Comienza a animar. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es el principio? La tristeza. La tristeza es normal. A veces andamos tristes por cualquier razón.
Pero siempre encontramos, si buscamos en la palabra, un consuelo, un ánimo. Entonces, se nota que la interpelación del Señor conoce lo que está pasando en el corazón de Abraham. Porque le dice, no temas. Había miedo, había temor, había mucha preocupación en el corazón de Abraham. Primera de Reyes 19, 3, 4. Si alguien puede estar ahí, por favor. Primera de Reyes. Primera de Reyes 19, 3 y 4. ¿Quién puede estar ahí, por favor? Amén. ¿Ya? Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí tiene un profeta de Dios, no triste, ya pasó a la depresión. Quiero morirme, dice. Está profundamente deprimido. ¿Qué pasó con Elías? Con pensamientos de muerte, porque después de vencer, ¿a quién? A los sacerdotes de Baal. Los venció en la confrontación con Dios. Y después los hizo degollar a todos. Le llega un comunicado de Jezabel, la esposa de Acab. Mañana vas a estar muerto. Y le da miedo. Le da miedo. ¿Por qué? ¿Cuál era su expectativa? Que sabiendo Jezabel y Acán lo que había pasado, lo que había hecho Dios en ese confronto con los profetas o sacerdotes de Baal, se convirtieran. Porque se acuerda que después dijo, Señor, todo Israel te ha abandonado, solo yo. Tiene una visión de desesperanza. ¿Por qué? Porque se centró en la amenaza de Jezabel y de Acab. Digo, no se han convertido. ¿Qué va a pasar? Todo Israel está con ellos. Todo Israel ha rechazado a Jehová. Eso es lo que se llama una visión de desesperanza. Se pierde el sentido de las cosas. Entonces él cayó en depresión. Llegó el momento y dijo, yo quiero morirme. Expectativas no cumplidas. Y este es un hombre de Dios. ¿Y cómo lo consoló el Señor? Duerme. Lo alimentó. Lo preparó. ¿Por qué? Porque tenía que fortalecerlo físicamente y tenía que dormir, descansar. Y después le dio otra misión. Y ahí se restauró. ¿Se fija cómo nos conoce el Señor? Entonces ahí había un problema de cansancio por un lado, de agotamiento físico y psíquico, mal alimentado seguramente, mal dormido, que también cuando andamos con eso nosotros cómo vemos las cosas, no, está todo mal. Y ante esas respuestas que recibió, dijo, él metió a todo Israel ahí, Israel. Y tenemos esa visión a veces nosotros. ¿Y qué le dijo Dios? Estás en pecado. ¿Viste lo que yo hice con los...? Vio la debilidad de él y lo restauró. ¿Y cuál es lo otro? Él aceptó eso. Él se sometió. Y eso es importante porque a veces el Señor nos da la solución. No me gusta.
No, es que no debe ser así. ¿Y qué hizo Elías? Sí, fue a comer. Y al final, en una cueva decía, Señor, todo. Elías, yo me guardé 7.000. Y al final, poco a poco, fue restaurado y le envió a hacer otras misiones. Entonces, veamos Salmo 42, del 2 al 6, se lo leo yo. Quien escribe esto es, se supone, el rey David, porque en ese momento todavía no era rey. Y dice, del 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y se turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún le he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto más se parece al momento de que el rey David fue destituido por su hijo y tiene que huir. Fue un golpe de estado en realidad. Y fíjese que dice, yo quiero ver a Dios, pero tengo esta pena profunda. Y yo que hacía, y ahí viene la quejanza, yo que me porté bien, llevé a muchos a ti, como dice, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, les presenté a Jehová. Y mira cómo estoy ahora. ¿Quién está escribiendo esto? El rey David. Y es sintomático, hermano, de tener en cuenta lo débil que somos. A veces nosotros no nos damos cuenta lo frágil y lo débil que somos. Abatimiento del alma. Hay una búsqueda agónica de Dios y una queja de autocompasión. Sentimientos de abandono. Está en depresión. Después salió indudablemente, pero ahí no lo cuenta. Pero escribe un estado de ánimo. Describe este salmo. Pero siempre confiando en Dios. Pero no ve todavía la mano de Dios. Estoy esperando. Entonces, como vemos, la tristeza, sentimiento de abandono, tendencias suicidas, son parte de la vida de los personajes de la Biblia, que son amados y protegidos por Dios. Y además hay otros personajes importantes, que a veces no nos fijamos la profundidad de su tristeza o depresión. Por ejemplo, Job. Siempre citamos a Job que Dios, nos fijamos en la última parte, que Dios le devolvió todo, le hizo rico, se tuvo hijo y recuperó todo. Pero no nos fijamos en lo anterior, todo lo que padeció, sin negar a Dios, sin blasfemar sobre Dios. Pero no necesariamente, no significó que anduviera medio triste, no, andaba profundamente triste, porque no entendía. Si ustedes leyeron Job, ¿qué explicación le dio Dios a Job? Ninguna. No le dijo, oye Job, mira, yo hice esto por esto. No. Se presentó de tal manera que reconociera el todo poder y la soberanía de Dios, hacer lo que a él le parecía bien. Y esa fue su restauración, porque ahí entendió quién era Dios. Veamos Job 3,
3 al 5, por favor. ¿Qué dice? Del 3 al 5. Job 3, del 3 al 5. Perezca el día que yo nací, y la noche que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Áfrenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Fíjese, maldecido el día en que nació. Y las expresiones son muy siniestras, muy tenebrosas. Y anoté la palabra que dice caliginoso, que significa brumoso, oscuro, tenebroso. Cualquiera que diría, un cristiano que diga que nací, que sea el día más terrible, yo no quiero más cumpleaños. Hermano, ¿cómo se le ocurre? Pero esto lo tenemos acá en la Biblia. ¿Por qué? Porque está reflejando un estado de ánimo de sazón de Job, que es tremendo. Porque lo que estaba sufriendo también es tremendo y no tiene explicación. Pero Dios lo hizo pasar por eso. Y al final, ¿cuál fue la explicación? Dios. Dios es soberano. Dios hace todo lo que quiere. Dios te restaura. Dios, y tú obedeces. El otro día le decía, a ver cómo Dios, cómo comienza la Biblia. Y creó Dios. Nos dice, me presento, yo soy Dios, soy de estas características, seres humanos, mírenme. No. Él es el dueño de todo. Y soberanamente Él se presenta su creación. Lo crea Él y lo crea usted también. Esa parte no nos gusta. Por ejemplo, veamos otro personaje terrible, sufridor, o que muy sufrido. Ruth 1, 19, 21, se los leo yo, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra de mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Por qué me dicen que soy cristiano si estoy mal, sufro esto, pasa lo otro? Hijo del infierno, díganme por favor. Pero reconoce algo, esta amargura, esta depresión, porque estaba en un estado depresivo y que no era de poco tiempo. Ella en la tierra que fue, emigró y volvió, son años, ella vivía en la amargura. ¿Se han leído Ruth? ¿En qué momento se consoló Ruth? Noemí, quiero decir. El nacimiento de los hijos de Ruth. Cuando tuvo un nieto, ¿cierto? El hijo de Ruth. Ese fue el consuelo. Dios le dio ese consuelo. Entonces, se fija que hay. Los hijos de Dios pueden caer, pero Dios se encarga de eso. Solo que hay una condición, someterse a lo que Dios diga y haga. Jeremías 20. Jeremías 20. Ahí vamos a ver este y otro más. Jeremías 20.
Jeremías 20, 14 al 18. Se lo leo yo. Dice: y volvió Jeremías a Tofet, donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo. Perdón, 20:14, estoy leyendo otro. Ya. Aquí hay otro profeta, el profeta Jeremías. Dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, maldito el hombre que me dio nuevas de mi que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía, etcétera, etcétera. Jeremías, el profeta que Dios envió a profetizar a Israel: Israel, vuélvete a Jehová, porque hay juicio, hay juicio. Y Jeremías fue hostigado, perseguido, burlado, que no aguantó más. Dijo: ¿hasta cuánto? Señor, no se convierte nadie, y más encima me escupen, me tiran piedras, me humillan. Diría uno, es que a lo mejor esa no era la voluntad de Dios. No, y esa era la voluntad de Dios. Pero cayó en depresión. Cayó en depresión. En el proceso Dios lo fue restaurando y entendió. Porque a veces Dios nos manda a hacer cosas que pensamos que entendemos, y cuando estamos en medio de ellas no las entendemos. ¿Y a qué nos compromete eso? A confiar que Dios está haciendo su voluntad con nosotros. Pero cuando no la entendemos, ¿será esta la voluntad de Dios? No creo, porque así a mí no me parece que deben ser así las cosas. Y caemos en sufrimiento, y del sufrimiento pasamos a la depresión. Jonás 4, 1 al 3. ¿Qué le dice Jonás después que predicó en Nínive? Y se va a una colina a ver cómo Dios quería que destruyera la ciudad de Nínive. Si alguien puede leerlo, por favor. Jonás 4. Jonás 4, del 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Increíble este profeta. Dice: Señor, qué bueno que fuiste misericordioso, se convirtió en no. Yo sabía que tú eres misericordioso y lo iba a perdonar. Yo los odio, yo quiero que los destruya. Mátame, yo quiero morirme. Son expresiones, ya además que no son misericordiosas, no son expresiones santas, pero son expresiones autodestructivas. Prefiero morir antes que ver a estos vivos y arrepentidos. Eso es el odio del judío, del argentino. Pero se fija, hay esta situación. Hay muchos más ejemplos, muchos más. Tenemos la tristeza de Abraham, las quejas de David, el deseo de muerte del profeta Elías y del profeta Jonás, la amargura de Noemí y de Job, desesperanza de Jeremías. Ese es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es amor y gozo y gracias, solo gracias. Veamos algo. Por ejemplo, veamos Lucas 22, 60
al 62. Lucas 22. Si alguien puede estar ahí, por favor. Lucas 22, 60 al 62. Amén. ¿Ya? Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Una profunda tristeza, posiblemente haya caído en depresión. Fíjese que al tiempo después, ¿qué hace Pedro y un grupo de sus discípulos? Voy a Juan 21, 2 y 3. Dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Fíjese, estaba tan deprimido este hombre que yo vuelvo a mi oficio antiguo. Voy a pescar. O sea, esto se acabó. Mire, si uno de nosotros hubiera vivido esa situación, no habría sido diferente. No habría sido diferente. Pero el Señor lo restaura porque aparece y después le dice: tiren la red al otro lado, pescaron, y al final Pedro y los que estaban con él son restaurados. Y de restauración inmediata le entregó un ministerio. ¿Me amas, Simón Pedro? Sí, Señor, te amo, sí, pero apacienta mis ovejas. Entonces, y esa fue una restauración, porque no podemos no decir que estaba solo triste, seguramente tenía un grado de depresión, Pedro. Acuérdense que ellos confiaron 3 años, después la muerte y después el rechazo, la falta de esperanza, a pesar de todo lo que habían escuchado, todo lo que les había dicho. Ya. Y concluye ese proceso, vuelvo a mi oficio, vuelvo a lo de antes. Y en ese momento es restaurado. Filipenses 2, 26 al 27. Filipenses 2, 26 y 27. Filipenses 2, 26 y 27. Amén. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Mire, fíjese que él sabe que esta situación le puede producir una profunda tristeza y hay un consuelo. Lo restaura, lo sana para alegría de Pablo y los que estaban con él. También hay una situación, por ejemplo, en 2 Corintios 1:8 que dice:
escribe el apóstol, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hubo un momento y aquí nos mataron, nos morimos, pero el Señor salvó la situación, ¿cierto? Entonces, esto no excluye que uno va a vivir, un cristiano va a vivir situaciones difíciles que los van a entristecer y tal vez a deprimir. Y por último, Mateo 26:38. Mateo 26:38. ¿Qué dice? Amén. Amén, ya. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Había una profunda tristeza en el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, que se llama. Poco, son cosas de pocas horas, tal vez minutos antes de ir a la cruz. Pero hay un estado de ánimo, de profunda tristeza que puede haber rayado en la depresión. Pero en Lucas dice, vino un ángel y lo fortaleció. El mismo pasaje en Lucas dice, vino un ángel y fortaleció al Señor Jesús en su calidad de hombre, animarlo, cambiarle la perspectiva, cualquier cosa. No dice que lo que hizo el ángel. Tenía esta tarea de fortalecerlo en esa circunstancia. Entonces, todo ser humano puede caer en depresión bajo algunas circunstancias. Y si en la Biblia vemos hijos de Dios que no solo tienen tristeza, sino que sufren momentos de depresión, entonces, ¿la depresión es pecado? Sí. Cuando, tome nota, la tristeza o el abatimiento del alma, que es el desánimo, se hace constante por un periodo largo y se cierra a cualquier posibilidad de salir de esa situación depresiva, con el argumento que yo quiero esa solución, la quiero a mi modo y la quiero de esta manera. En esa condición es pecado, se transforma en un pecado. Porque yo quiero salir de esto, pero a mi manera. No me someto a Dios. Todos los personajes que sufrieron depresión, llega un momento en que Dios interviene de alguna manera y los va sacando de la depresión. ¿Por qué? Porque ellos se someten. Ese otro aspecto, hermano. El que sufre una depresión de mucho tiempo es que no quiere someterse. Cuando tiene la solución a mano, o se le presenta una solución, y si es cristiano, tiene la solución en la palabra y no la busca, es pecado. De pecado lo transforma en pecado abierto, rebelión abierta. Y la respuesta, entonces, quiero decir, espérese, déjeme. Entonces la depresión, la causa, ¿cuál es? No es el sufrimiento, es la respuesta que damos al sufrimiento. Si la respuesta es equivocada, vamos a seguir cayendo en una espiral de angustia, desconsuelo, incerteza, desconfianza, desesperanza
Y vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, cayendo en la depresión. Entonces, ese es el gran tema de la depresión. La depresión es la respuesta equivocada o la respuesta carnal a un conflicto, puede ser sentimental, monetario, cualquiera, que nos conmueve nuestra vida. Y esa respuesta equivocada nos puede llevar a más pecado. Pecado sobre pecado. Y se hunden en la depresión. La depresión clínica es eso. Mucha gente que no es creyente, ¿cómo sale de la depresión? Droga, música, trabajo, se vuelven locos trabajando, no dan tiempo nada para eso, diversiones, o un hobby que les gusta y no sé, puede ser más o menos sucio, más o menos inmundo, más o menos pecaminoso o totalmente pecaminoso, pero que reciben algo de consuelo, pero que tienen que estar permanentemente en eso, como las drogas o el alcohol, que sienten un poco de alegría un rato. Pero esa es una respuesta pecaminosa que lo está hundiendo más. Porque todos podemos sufrir problemas. Se muere un pariente, una crisis, una enfermedad, un accidente que lo dejó postrado, incluso malas decisiones, hermano. Porque a veces lo que nos lleva a sufrir son nuestras malas decisiones. Y le voy a decir una muy común. ¿Cuál es? Endeudarse. Voy a comprar esto, mira si son solo 20 cuotas, 2.000 pesos, después al otro. Y al final, lo que tiene que pagar a fin de mes es más del 60% del sueldo. Pero eso fue una decisión. Estoy sufriendo, mire, no me alcanzo a caer en depresión. Pero fue por una decisión personal. Hay otras circunstancias que no las controlamos y que nos hacen sufrir. Y nuestra respuesta a eso es una respuesta soberbia, orgullosa, carnal, en relación a nuestra naturaleza. Sobre todo a veces de los cristianos. Por ejemplo, lo que le quería decir. A veces en la iglesia, un hermano o a una hermana se le dice hermano, eso es pecado. Lo que está viviendo usted en su actitud es pecado. Y el hermano o la hermana se enoja, ¿no? No, es que ellos no entienden, no saben lo que estoy viviendo yo. ¿Sí? Entonces se autojustifica. ¿Y qué hace? No voy a ir a la iglesia, no me aman. Otro pecado. Está dando a una situación de interpelación de su pecado, está dando una respuesta carnal. No voy a la iglesia, no me quieren. Si usted ni me saluda. Pasa al lado mío como si nada. Además no me llama. Además el hermano me dice que estoy pecado. No quieren. ¿Es así o no? Voy a ir cuando esté bien. ¿O no? Esa es una respuesta orgullosa, hermano. Y cuando caemos en la autocompasión, es decir, lamentarse, Señor, yo, ¿qué hice? Yo, ¿qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué? Esa autocompasión. ¿Sabe lo que es rebeldía? Yo no merezco esto, estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo la autocompasión. Yo merezco más y mejor. La autocompasión que lleva al suicidio es la rebeldía mirada por la parte B. Dice, no, es que está sufriendo mucho. Sí, pero su respuesta ¿cuál es? Yo quiero dar la respuesta. Yo quiero esa solución. Y como no lo puede dar, cae en depresión.
un acto de rebeldía. El suicidio y la autocompasión son actos de rebeldía, de afirmación del yo. El que se suicida ve como un alivio el salir de los problemas y ve que su único poder, yo puedo morir, me puedo matar yo por mí, es una afirmación de orgullo en medio de mucho sufrimiento, pero es una afirmación de orgullo. La autocompasión es exactamente igual. El victimismo social se llama ahora. Pero la autocompasión es rebeldía al revés, o la parte trasera de la rebeldía. Entonces, cuando un cristiano comienza con la autocompasión, es un acto de rebeldía. Está diciendo, no merezco esto, yo merezco cosas mejores. Entonces, hablamos del versículo de Génesis, Caín y Abel. Para concluir con este versículo. Caín llevó una ofrenda y Abel también, pero ¿qué dice de la ofrenda de Abel? Llevó lo mejor, lo primero y lo más gordo de los animales. Entonces, Caín llevó una ofrenda corriente, normal. Abel llevó una ofrenda de lo mejor que tenía, sin entrar en discusiones y Dios rechazó por él. No. Ahí se refleja algo. El concepto que Caín tiene de Dios es un Dios común y corriente. Pero el concepto que tiene Abel de Dios es que Dios es magnífico, todopoderoso y merece lo mejor. Y eso no le gustó a Caín. Entró en envidia. Dice, cuando dice esta actitud externa pecaminosa refleja el pecado dentro de lo que había en Caín. Y después la respuesta, si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios le da una alternativa. Haz bien, obedece y vas a ser exaltado. Eso es lo que le está diciendo. Si bien hicieres, no serías exaltado. Entonces, al final le dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, el pecado se adueñará de ti. Ese es el tema. Tú serás dominado por el pecado si no haces bien. Porque su rostro se ensañó, significa que hizo una muestra de rabia. Se enfureció y su semblante decayó, se amargó. ¿Qué hizo Caín? ¿Se arrepintió? No. Como no puede luchar contra Dios, luchó contra el hermano, que fue alabado y bendecido por Dios, que eso lo mató. Entonces, la respuesta, ¿cuál fue? Pecado sobre pecado. Y es el ejemplo. Y Caín era un excelente candidato para la depresión. No se arrepintió. Y como decía antes, a veces nosotros hacemos eso. Y después dice, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué me siento mal? Porque estoy deprimido. Comienza a examinar como cristiano su relación con el Señor. Que a veces no lo hacemos. Pensamos que siempre estamos bien. No, no necesariamente. Y a veces, yo diría, a veces la mayor parte de las veces no estamos bien. Entonces, la depresión en el cristiano es
es una respuesta pecaminosa al pecado, cayendo en el círculo vicioso del pecado. Dios sabe que sus hijos, por la fe en Cristo, pueden pecar y nos ha enseñado cómo responder correctamente. Primera de Juan 1:9. ¿Se acuerdan? Si confesamos, Él es. Exactamente, y eso es lo que no hacemos. Confesar el pecado no significa, Señor, pequé y bueno, ya, y tú sabes. No. ¿Cómo dijo David? Señor, pequé y contra ti he pecado. Solo contra ti he pecado. Si él no se autojustificó. Yo pequé conscientemente contra ti. Esa es una confesión. Y a veces nosotros no lo hacemos. No, pues si ya le confesé y... No. Y esa es la solución. Lo que menos hacemos a veces es confesar pecado. A menos que ya estamos y después que hablamos con el pastor, etc. Y ahí confesamos. Pero a veces mucha de la depresión es por falta de confesión de pecado. Una respuesta carnal a una situación de conflicto o una situación que no nos oprime, pero nos golpea muchos aspectos de nuestra vida. Entonces la depresión es producto de una respuesta equivocada a una circunstancia personal de crisis, y la respuesta equivocada proviene de nuestra naturaleza pecaminosa, que genera mayor crisis emocional y psicológica que llevan a la depresión. Por tanto, su solución no son las píldoras, las gotas, la medicina natural, la psicología. No. A menos que sea un problema de disfunción hormonal. Si el médico dice aquí hay un problema de hormonal, de disfunción, ahí tiene que tomar remedios, tiene que tomar medicina. Pero esos son los mínimos. Los mínimos. La gran mayoría es por lo que decía anterior, una respuesta carnal a problemas conflictivos o experiencias dramáticas. Y ahí la psicología lo único que le puede dar son drogas, y terminan adictos a las drogas o conversando en los sillones por años. Psicólogo, cuénteme ya, hable, y después al final le da una receta o le diga piensa en esto otro, y puede estar años así. Son muy raros los casos que han salido de la depresión, a menos que sea por droga, y se acostumbran a ella. ¿Dónde está nuestra solución? Las escrituras, no en la psicología. La psicología es La psicología es llamada ciencia por el mundo, pero la base de la psicología es el esoterismo. Carl Jung era un esotérico, un ocultista, que tomó los sueños, los sentimientos, los presentimientos y los transformó en un sistema psicológico y le pusieron ciencia. Un paréntesis. En los años 60, cuando comenzó el movimiento carismático en una iglesia metodista, bautista me parece, en Estados Unidos, que fue en la lengua, iglesias no pentecostales, se creó un movimiento que se llama de sanidad interior. Entonces, algunos iluminados tomaron esto de la sanidad interior y tomaron el concepto de Carl Jung. ¿Cuál era? Que tú tienes que visualizar un personaje de autoridad. Puede ser Jesús, la Virgen María, puede ser Buda, Mahoma, o lo que sea. Y tú vas a tu pasado y ves que esta persona te empieza a sanar y te consuela, etc. Eso
en los años 60, 70 y parte del 80 hizo furor en muchas iglesias en el mundo. Pero ese es un método brujo. La visualización es un método que usan los chamanes, los brujos. Y eso entró a la iglesia por medio de la psicología. Para que vayamos entendiendo. El concepto, el lema de la psicología dice: el hombre tiene un problema y la solución está en el hombre. Eso es falso. El cristianismo dice: el hombre tiene un problema y la solución es Cristo. Entonces muchos hermanos, yo a través del tiempo digo: no, que está tratando con el psicólogo. A veces les discuto, a veces no les digo nada, porque no entienden. Porque lo consideran que eso es ciencia. No es ciencia. ¿Saben cuántos sistemas terapéuticos psicológicos hay en Estados Unidos? 10.000. Porque cada erudito de psicólogo se inventa su sistema terapéutico. Entonces, la psicología es un parche curita que quiere competir con Dios. Porque la solución a la depresión está en la palabra de Dios, hermano. Solo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una enfermedad del alma que viene del pecado. Ese es el tema. Y como el mundo no reconoce que el ser humano es pecaminoso, para ellos es una enfermedad. Así que, ¿qué es lo que te dan? Píldora, 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 píldora. Droga, 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 droga. Para concluir, Colosenses 3, 1, 2, por favor. Colosenses 3, 1, 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el punto de la vida del cristiano. Viva mirando las cosas de arriba, donde está Cristo. A veces nosotros nos equivocamos porque ponemos la mirada en el mundo. Y lo peor, la ponemos en nosotros mismos. Ahí terminamos en depresión. Ahí terminamos en depresión. ¿Y cuál es? No, esto no excluye el sufrimiento, hermano. Problemas, incluso sufrimientos graves. Pero su vida debe ser mirando a Jesús. Porque en cualquier caso, incluso grave, Jesús es el consuelo para el cristiano. Porque no tenemos solo esta vida, tenemos la otra vida. Y a veces se nos pierde de vista esa idea de que aquí estamos de pasada. Así que nos dejamos hasta aquí y espero que les haya sido útil para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre bueno y eterno Señor, en nombre de Cristo, hemos expuesto este tema. Yo quiero pedirle que nos ayude, Señor, que escudriñando las Escrituras veamos más nuestro corazón, que a veces está tan rebelde, desobediente, terco, y sufrimos depresión, sufrimos precisamente porque nos empecinamos en algunos pecados, en algunas rebeldías. Perdone, Señor, y pedimos y rogamos que su palabra nos ilumine cada día para la gloria de su nombre y podamos vivir como dice Colosenses 3, 1, 2, viviendo, mirando las cosas del Señor. Gracias, Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús.
Amén.